Hay una fotografía que muy poca gente ha visto. Una imagen en blanco y negro tomada en el desierto de Nevada, a las afueras de Las Vegas, en la madrugada del 26 de mayo de 1955. En ella aparece un hombre tendido boca abajo sobre la arena caliente del Mojave, con la ropa intacta, sin señales visibles de lucha en la escena, sin sangre que explicara nada. Un hombre joven, 34 años, con un cuello roto de una manera que los médicos forenses de la época describieron en sus notas privadas como incompatible con una caída accidental sobre arena plana. Ese hombre era Wardell Gray, el saxofonista de tenor más influyente que casi nadie recuerda, el músico que redefinió el jazz de la posguerra desde las sombras, mientras los nombres famosos se llevaban las portadas de revista, el artista que llenó salas en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Detroit durante una década entera, y cuya carrera terminó en el desierto sin que nadie respondiera una sola pregunta sobre cómo había llegado hasta ahí. Oficialmente murió de sobredosis. Oficialmente fue un accidente trágico pero banal, el tipo de final que la América de mediados del siglo XX había aprendido a esperar de los músicos negros que consumían drogas. Oficialmente, la policía de Las Vegas cerró el caso en menos tiempo del que tardaba en secarse la tinta del acta de defunción, sin investigar nada, sin llamar a nadie, sin hacer las preguntas básicas que cualquier muerte violenta en el desierto habría exigido en cualquier otra circunstancia. Y lo que pasó de verdad en esas horas entre la última actuación de Wardell Gray y el amanecer del 26 de mayo, lo que ocurrió dentro y fuera del Moulin Rouge esa noche de mayo, lo que las familias del crimen organizado que controlaban cada casino, cada camerino, cada gramo de heroína y cada decisión policial en la ciudad del desierto decidieron ocultar para siempre. Eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene es la historia que Las Vegas enterró junto a Wardell Gray en el Mojave. Una vez que la escuches, nunca más vas a poner un disco suyo sin preguntarte qué precio pagó por cada una de esas notas extraordinarias. Las verdades sobre los genios del jazz que la industria y el crimen organizado intentaron borrar son el único contenido de este canal. No te pierdas nada de lo que viene. Pero antes de entrar a esa madrugada en el desierto, antes de hablar de la mafia y de sus mecanismos de control sobre una ciudad que se vendía al mundo como el paraíso del entretenimiento, antes de hablar del silencio que envolvió la muerte de Wardell Gray durante décadas enteras y de los testimonios que circularon entre músicos sin que nadie los pusiera por escrito, necesitas saber quién era este hombre de verdad. Porque el error que comete la historia oficial con Wardell Gray, el error que la Academia Musical y la industria discográfica cometieron durante demasiado tiempo, es exactamente ese: tratarlo como un nombre en una lista de víctimas del jazz, un dato de trivia sobre músicos muertos demasiado jóvenes, cuando en realidad fue una de las inteligencias musicales más extraordinarias que produjo el siglo XX americano. Y al mismo tiempo, uno de los primeros artistas negros en comprender con claridad y sin ilusiones exactamente lo que le esperaba, si no aprendía a moverse entre los blancos que controlaban su mundo y entre las estructuras del crimen que controlaban los espacios donde ese mundo vivía. Oklahoma City, febrero de 1921. Wardell Gray nació en una ciudad que llevaba apenas 2 décadas de ser ciudad, en un estado que llevaba aún menos de ser estado, en un barrio negro donde las reglas de Jim Crow no eran teoría política ni debate parlamentario, sino arquitectura cotidiana, ladrillos y señales y puertas y restricciones que definían exactamente qué podías hacer y dónde podías hacerlo según el color de tu piel. La Oklahoma de principios del siglo XX era un territorio complicado y violento para la población negra, un lugar donde la prosperidad de algunos se pagaba con la destrucción de muchos, donde el sistema legal era una extensión del sistema racial y donde la violencia era siempre una posibilidad que nunca desaparecía del horizonte. Solo hacía 3 años del Tulsa Race Massacre, el pogrom sistemático en el que una multitud blanca armada arrasó el barrio de Greenwood durante 2 días de mayo de 1921, quemando edificios, matando a cientos de personas, destruyendo uno de los centros de prosperidad afroamericana más importantes del país hasta los cimientos, en un episodio que el gobierno local enterró tan completamente que tardó décadas en ser reconocido como lo que fue: uno de los actos de violencia racial más masivos de la historia moderna de Estados Unidos. El pequeño Wardell creció en esa atmósfera.
Creció sabiendo desde muy temprano que el suelo sobre el que caminaba tenía memoria de sangre reciente, que la prosperidad negra era algo que los poderes que controlaban el Estado consideraban una amenaza que podía ser destruida con impunidad cuando fuera necesario. Esa lección no la aprendes en ningún salón de clases. La absorbes por los poros simplemente viviendo en un lugar donde esa verdad está escrita en la arquitectura de la ciudad y en el comportamiento cotidiano de todos los que tienen el poder de hacerte daño. La familia se mudó a Detroit cuando él todavía era un niño y esa decisión, ese desplazamiento que cientos de miles de familias negras hicieron durante las primeras décadas del siglo, en lo que la historia llama la Gran Migración, cambió todo lo que vino después. Detroit en los años 20 y 30 era una de las grandes ciudades de ese movimiento masivo hacia el norte industrial. Una de esas metrópolis donde los trabajadores negros llegaban desde el sur buscando empleos en las fábricas de automóviles, en la industria siderúrgica, en los servicios que sostenían la economía de una ciudad que crecía a una velocidad que el resto del país miraba con mezcla de admiración y recelo. Lo que encontraban no era exactamente la libertad prometida, porque la segregación del norte era menos codificada en la ley, pero igualmente real en la práctica cotidiana de barrios, escuelas, empleos y espacios públicos, pero sí algo que se le parecía lo suficiente como para quedarse, construir comunidad, construir instituciones, construir una vida que en el sur habría sido simplemente imposible, dentro de los límites de lo que el sistema les permitía hacer. Detroit tenía una escena musical activa y seria, clubes nocturnos en el East Side donde las bandas tocaban hasta que el sol aparecía en el horizonte, salas de baile que conectaban el entretenimiento negro con el dinero blanco de una manera que la mayoría de las ciudades del sur ni siquiera podía imaginar. Tradiciones de big band que venían desde los años 20 y que habían producido músicos de primer nivel cuya influencia se extendía mucho más allá de los límites de la ciudad. Y Detroit tenía algo más. Tenía escuelas de música que, en los años en que Wardell Gray creció, enseñaban con seriedad y con recursos decentes, con profesores que reconocían el talento cuando lo veían y sabían qué hacer con él, dentro de los límites de lo que un sistema segregado permitía. La música era en Detroit uno de los pocos campos donde un joven negro con talento podía recibir formación real y encontrar oportunidades reales de desarrollar eso que tenía. Y esa concentración de condiciones creó durante esas décadas una densidad extraordinaria de músicos que salieron de esa ciudad y redefinieron la música americana del siglo XX, de maneras que los libros de historia apenas empiezan a documentar con la justicia que merecen. Wardell Gray empezó con el clarinete, como empezaban casi todos los músicos negros de su generación, porque el clarinete era el instrumento más accesible, el más enseñable en los contextos formales de las bandas escolares, el más aceptado en las tradiciones musicales afroamericanas que venían desde el ragtime y el blues del siglo anterior. Pero en algún punto de su adolescencia escuchó el saxofón de tenor de una manera que cambió algo dentro de él de forma definitiva e irreversible. El sonido del tenor, esa voz que existe justo en el límite entre el registro humano y algo que el cuerpo humano no puede producir por sí solo. Esa capacidad que tiene el instrumento para sonar al mismo tiempo íntimo y poderoso, suave y penetrante, filosófico y físico, lo capturó completamente. Y lo que hizo a continuación fue exactamente lo que separa a los músicos que aprenden de los músicos que entienden. Estudió el instrumento de una manera que tenía algo de académico y algo de obsesivo, diseccionando los solos de Coleman Hawkins, cuya manera de construir sobre los acordes había definido lo que el tenor podía hacer antes del bebop, de Lester Young, cuya economía melódica y cuya elegancia casi conversacional representaban una filosofía completamente distinta del mismo instrumento, de Don Byas, que combinaba la profundidad armónica de Hawkins con una velocidad y una fluidez que prefiguraban lo que estaba por venir en la música americana. Wardell Gray escuchó a todos esos hombres y los procesó no de la manera en que un estudiante procesa un modelo, sino de la manera en que una inteligencia musical genuina procesa la información, encontrando la lógica interna de cada uno, la gramática que convertía una secuencia de notas en una declaración de algo, y construyendo a partir de esa comprensión algo completamente propio. Para cuando tenía 20 años, Wardell Gray ya tocaba con una madurez que desconcertaba a músicos que le llevaban una década de experiencia sobre el escenario.
No era solo la técnica, que también era formidable, e incluía una velocidad de ejecución, una precisión de afinación y una amplitud de registro que pocos saxofonistas de su generación poseían de manera tan natural y tan controlada, sino algo más difícil de nombrar y más difícil de enseñar. Una capacidad para construir narrativas dentro de un solo, para llevar al oyente de un punto a otro a través de una historia musical que tenía principio, desarrollo, clímax y desenlace, que creaba tensión y la resolvía, que generaba preguntas y las contestaba, todo dentro de los límites de una estructura armónica y rítmica que él respetaba, pero nunca dejaba que lo confinara completamente. Los músicos con los que tocó en esos años tempranos, en Detroit, en Chicago, en las ciudades del Medio Oeste, que formaban el circuito por donde los músicos negros jóvenes empezaban a construir sus reputaciones antes de llegar a las costas donde estaba el poder real de la industria. Recuerdan que cada vez que Wardell Gray subía al escenario, tenías la sensación de que te iba a contar algo que aún no sabías que necesitabas escuchar. Esa clase de presencia es rarísima en cualquier forma de arte. Hay miles de músicos técnicamente impecables que dejan al público indiferente. Hay quizás decenas en cada generación que te hacen sentir que la música que están tocando en este momento no podría existir de ninguna otra manera ni interpretada por ninguna otra persona. Llegó a Los Ángeles a mediados de los 40 y el mundo del jazz estaba en el momento de mayor efervescencia y mayor ruptura que había conocido desde los años 20. El bebop estaba reinventando todo desde los clubes de las 52 en Nueva York. Charlie Parker y Dizzy Gillespie estaban demostrando que el jazz podía ser al mismo tiempo popular y tan complejo como cualquier música académica del siglo XX, que un artista negro podía exigir ser escuchado en sus propios términos y no en los que la industria del entretenimiento blanco quería imponerle. Pero Los Ángeles tenía su propia escena vibrante, sus propios circuitos en Central Avenue, sus propias tensiones entre el jazz comercial de las big bands que todavía llenaban salones de baile en los teatros grandes del centro de la ciudad y la nueva música que los músicos jóvenes estaban desarrollando en sesiones nocturnas, que empezaban cuando los conciertos oficiales terminaban y continuaban, hasta que la luz del amanecer hacía innecesarias las lámparas del club. Wardell Gray se colocó de inmediato en ese espacio de tensión creativa y lo hizo de una manera brillante, porque tenía una cualidad que muy pocos músicos de su generación poseían con esa claridad. Podía sonar como el futuro sin perder el contacto con el pasado que había hecho posible ese futuro. Podía tocar bebop con una sofisticación que los músicos más jóvenes reconocían como completamente contemporánea, y al mismo tiempo mantener esa conexión con la tradición del blues y del swing que hacía que los músicos más mayores sintieran que este hombre entendía de dónde venía todo y a dónde podía ir. Sus batallas musicales con Dexter Gordon son ya parte de la mitología del jazz americano de mediados del siglo XX, aunque la mayoría de la gente que las menciona hoy no las ha escuchado realmente, con la atención y el conocimiento que necesitan para apreciar lo que está ocurriendo musicalmente en esas grabaciones. En la California de finales de los 40, los músicos resolvían sus diferencias artísticas sobre el escenario, en sesiones de cutting contest que eran simultáneamente conciertos, competiciones rituales de legitimación y experimentos en tiempo real sobre qué podía ser el jazz moderno, cuando dos de sus mejores practicantes se enfrentaban sin red de seguridad y con el público como testigo y árbitro. La grabación más famosa de esos enfrentamientos entre Gray y Gordon, The Hunt, capturada en el Pasadena Civic Auditorium en 1947, ante un público que se corrió la voz de que algo histórico estaba a punto de ocurrir, es uno de los documentos más extraordinarios del jazz americano. 40 minutos de dos músicos llevándose mutuamente a los límites absolutos de lo que eran capaces de hacer, construyendo frases que respondían a frases que respondían a frases en una conversación musical, que era al mismo tiempo una demostración de dos maneras completamente distintas de entender lo que el saxofón de tenor podía ser y decir y significar. Dexter Gordon era explosión y fisicalidad, un sonido grande que llenaba el espacio y te golpeaba en el pecho. Frases largas que se extendían sobre los acordes como si el tiempo no tuviera límites. Una presencia escénica que dominaba cualquier espacio en el que estuviera. Wardell Gray era inteligencia y elegancia.
un sonido más limpio y más contenido, pero igualmente penetrante. Frases construidas con una precisión casi quirúrgica, una capacidad para decir más con menos que dejaba a los oyentes con la sensación de que habían escuchado algo más de lo que realmente habían escuchado, que la música había dejado algo en el aire que no estaba completamente en las notas. En esa grabación, escuchándolos juntos durante 40 minutos sin interrupción, entiendes que ambas filosofías eran igualmente válidas y que la tensión entre ellas era exactamente lo que hacía la música insoportablemente hermosa para quienes estaban en la sala esa noche de 1947 y para cualquiera que la escuche hoy con los oídos abiertos. Lo que muy poca gente recuerda hoy es que durante esos años Wardell Gray fue el músico de referencia para una generación entera de saxofonistas de tenor. No el más famoso, que eso requería otro tipo de relaciones con la industria del entretenimiento y con el público blanco que pagaba las entradas en los grandes teatros y compraba los discos en las tiendas del centro de las ciudades, sino el más respetado entre los propios músicos, que es el tipo de reconocimiento que en el jazz importa, más que cualquier otro porque no se puede fabricar ni comprar. Cuando Charlie Parker llegaba a Los Ángeles, buscaba a Wardell Gray para tocar. Cuando los músicos más jóvenes querían entender cómo funcionaba realmente el bebop desde la perspectiva del tenor, cómo se construía un solo que fuera tanto intelectualmente riguroso como emocionalmente devastador, escuchaban a Wardell Gray. Cuando Benny Carter, uno de los arreglistas y músicos más sofisticados de la historia completa del jazz, quería un solista que pudiera moverse dentro de sus estructuras armónicas más complejas, con la fluidez y la personalidad que hacían que un arreglo cobrara vida propia, llamaba a Wardell Gray. Cuando Count Basie necesitaba un saxofonista de tenor que pudiera sostener la tradición swing del sonido de su banda, mientras al mismo tiempo le daba una dimensión moderna que el jazz de los 50 empezaba a exigir del mundo para seguir siendo relevante, contrató a Wardell Gray. Eso era un tipo de reconocimiento que no salía en los periódicos ni en las revistas de música, que no se traducía en cachés más altos ni en mejor posición en los carteles de los clubes, pero que dentro del mundo real del jazz valía más que cualquier portada o cualquier anuncio en las revistas especializadas que leían los coleccionistas blancos del norte. Y entonces algo cambió. No de golpe, no de manera dramática y visible para los que los rodeaban, sino de la forma en que las cosas cambian en la vida de los músicos negros de esa época, que es decir, lentamente, por acumulación de presiones, por el peso específico de 1000 pequeñas humillaciones y traiciones, que cada una por separado parecen tolerables y juntas, forman algo que destroza a un hombre desde adentro, sin que los que están a su alrededor puedan señalar exactamente el momento en que empezó la destrucción, ni el instante preciso en que se volvió irreversible. El problema estructural con la industria del jazz en esos años era que era, en términos de control económico real y de acceso al poder de decisión, casi completamente blanca. Los clubes eran de blancos o de estructuras con participación del crimen organizado que en ese periodo era también mayoritariamente blanca. Los sellos discográficos Blue Note y Prestige y Verve y los demás que documentaron el jazz de esa época eran fundados y dirigidos por blancos que tenían un genuino amor por la música, pero que operaban en un sistema económico que extraía el valor del trabajo de los músicos negros y lo redistribuía de maneras que rara vez beneficiaban a los creadores originales en la proporción que habrían merecido en cualquier sistema que funcionara con un mínimo de justicia. Los managers que tenían acceso real a los circuitos importantes, a las emisoras de radio que decidían qué música llegaba al público nacional y cuál quedaba confinada en los clubes del circuito negro, a los teatros donde se pagaban cachés que podían sostener una carrera en lugar de simplemente mantenerla a flote mes a mes, eran blancos. Y los músicos negros, incluso los más talentosos, incluso los que todo el mundo en la industria sabía que eran los mejores en lo que hacían, navegaban ese sistema con una combinación de habilidad, paciencia, adaptación estratégica y resignación, que desde fuera podía parecer simple profesionalismo, pero que desde adentro era algo bastante más oscuro y bastante más caro de sostener año tras año sin que el cuerpo o la mente pagaran un precio.
Wardell Gray firmó con varios sellos a lo largo de su carrera, ninguno de los cuales le ofreció condiciones que se parecieran remotamente a lo que su talento habría justificado en un mundo más justo o en una industria menos diseñada para concentrar el valor económico en un extremo de la relación y la precariedad en el otro. Las grabaciones para Prestige, para Modern Records, para Peacock, eran sesiones en las que llegaba al estudio. Tocaba con una perfección que dejaba a los ingenieros de sonido con la expresión de quien acaba de presenciar algo que no esperaba ver. Firmaba lo que le ponían delante sin poder leer con cuidado lo que firmaba, porque no tenía abogado ni los recursos para conseguir uno que pudiera negociar en condiciones de igualdad, y salía con un cheque que no cubría más que unos días de sus gastos básicos. Los royalties iban a parar a cuentas que él no podía verificar independientemente, gestionados por intermediarios que representaban formalmente a los sellos y no a él, en un sistema contable que era deliberadamente opaco para los artistas y que habría requerido años de litigios costosos para desentrañar, litigios que él no tenía ni el dinero ni los contactos legales para iniciar, y cuestionar esas condiciones. Preguntar demasiado sobre lo que le correspondía por derecho contractual o intentar renegociar los términos en posición de mayor fuerza. Era arriesgarte a que el sello simplemente dejara de llamarte. Y en la economía del jazz de esa época, que un sello dejara de llamarte era una sentencia de muerte comercial que podía tardarse años en revertir o que podía ser definitiva y total. ¿Sabes qué es lo más devastador de todo esto? Que Wardell Gray lo sabía perfectamente. Era un hombre inteligente, educado más allá de los límites de lo que el sistema esperaba que un músico negro de su generación fuera, perfectamente consciente de los mecanismos de explotación a los que estaba sometido y de la estructura que los hacía posibles y los perpetuaba generación tras generación. Hay testimonios de músicos de la época que recuerdan conversaciones con él sobre exactamente ese tema, sobre la imposibilidad de construir seguridad económica real en una industria que te necesitaba sobre el escenario, pero no tenía ningún interés real en que te fuera bien fuera de él, sobre la diferencia entre ser valioso para el sistema como instrumento de ganancia y estar protegido por el sistema como ciudadano con derechos, que eran dos cosas completamente distintas que el sistema tenía buen cuidado de que nunca se confundieran. Y esa conciencia, esa inteligencia aplicada a entender perfectamente la trampa en la que estaba atrapado sin poder salir de ella, no hacía las cosas más fáciles, sino más difíciles, porque saber exactamente lo que te está pasando sin poder cambiarlo es una forma particular de tormento que tiene consecuencias que el cuerpo no puede ignorar indefinidamente. La heroína llegó a la escena del jazz americano de la posguerra como llegan todas las catástrofes colectivas. Despacio, con apariencia de solución, presentándose como respuesta a un problema que existía antes que ella y que nadie en posición de poder tenía interés en resolver de otra manera. El problema era la presión acumulada de tocar 6 noches a la semana en clubes llenos de humo donde la acústica era pésima. El público bebía durante los solos, el manager medía el tiempo de cada número con el reloj en la mano y los propietarios esperaban que los músicos consumieran en el bar lo que ganaban en el escenario para que el negocio cuadrara. El problema era la segregación concreta y cotidiana que en ciudades del sur y del suroeste, incluyendo Las Vegas de manera especialmente brutal, significaba que después del concierto tenías que irte a dormir a una pensión en el barrio negro mientras los músicos blancos con los que habías compartido cartel cenaban en el restaurante del hotel donde habías actuado como si ambos no hubieran estado en el mismo escenario 90 minutos antes. El problema era la invisibilidad económica, la sensación física y real de generar valor que iba a parar a otros, de construir reputaciones que beneficiaban a sellos que no te devolvían ni las llamadas cuando preguntabas por tus regalías, de ser el motor de un sistema que te trataba como combustible reemplazable. Y la heroína prometía ser ese problema tolerable, por unas horas, por unos días. Prometía el silencio de todo ese ruido acumulado, la calma de todas esas tensiones, la posibilidad de existir en un estado donde la contradicción brutal entre lo que eras musicalmente y lo que el sistema te permitía hacer fuera de la música se volviera, si no invisible, al menos soportable de una manera que la voluntad sola no podía lograr. Los músicos negros de esa generación que cayeron en la adicción no eran débiles ni irresponsables, ni incapaces de entender lo que les estaba pasando.
Eran hombres y mujeres que vivían bajo una presión que el sistema no reconocía como tal y que encontraron la única salida que ese mismo sistema ponía a su alcance. Porque la heroína en el jazz americano de los años 40 y 50 no apareció sola en los camerinos y en los clubes. Fue distribuida, tolerada y en algunos casos activamente introducida en el circuito de los músicos por estructuras del crimen organizado que entendían perfectamente que un músico adicto era un músico que necesitaba seguir trabajando para pagar su adicción y que un músico que necesitaba seguir trabajando aceptaba cualquier condición que le impusieran sin hacer demasiadas preguntas. Las Vegas en 1955 era un lugar especialmente peligroso para un músico negro con problemas de adicción. La ciudad era literalmente uno de los lugares más hostiles de Estados Unidos para los afroamericanos, incluso para aquellos que ganaban su dinero entreteniendo a audiencias blancas en los grandes casinos del Strip. Incluso para los que eran celebridades reconocidas en sus industrias y que en cualquier otra ciudad importante habrían recibido un trato diferente. La paradoja era tan brutal que resulta difícil de describir. Las Vegas importaba músicos negros de todo el país para actuar en sus casinos. Pagaba a productores para que construyeran espectáculos donde nombres negros eran la atracción principal. Llenaba los teatros con público que venía expresamente a ver a artistas negros. Y al mismo tiempo mantenía una segregación casi total en todos los demás aspectos de la vida de la ciudad que afectaba exactamente a esos mismos artistas. Los músicos negros que actuaban en el Strip en esos años tenían prohibido alojarse en los hoteles donde tocaban, prohibido entrar a las zonas de casino cuando no estaban sobre el escenario, prohibido comer en los restaurantes del mismo establecimiento que les pagaba el caché. Después del show, cuando el público blanco seguía apostando y bebiendo en los casinos que habían venido a ver al músico negro, ese músico tenía que cruzar las vías del tren que dividían Las Vegas y alojarse en el West Side, en el gueto al que la ciudad relegaba sistemáticamente a su población afroamericana, en pensiones y hoteles de tercera que existían para servir a una clase de ciudadanos que la ciudad necesitaba económicamente pero no quería ver después de las actuaciones. Había excepciones negociadas para los artistas más famosos, acuerdos específicos para figuras con suficiente poder comercial como para que los propietarios de los casinos aceptaran una flexibilidad que consideraban un favor especial y no un derecho básico. Pero esas excepciones confirmaban una regla de humillación sistemática que el sistema legal de Nevada no cuestionaba y que el gobierno federal de la época no tenía urgencia en cambiar. El Moulin Rouge abrió sus puertas en mayo de 1955, el mismo mes en que Wardell Gray murió, y esa coincidencia temporal tiene peso. Era el primer hotel casino de Las Vegas con integración racial genuina, el primer establecimiento donde músicos negros podían alojarse, beber en el bar, comer en el restaurante, caminar por las zonas de casino sin que nadie los detuviera ni los mirara como si estuvieran donde no debían estar. Para los artistas negros que llevaban años soportando la segregación de la ciudad del desierto, el Moulin Rouge era algo más que un hotel y casino. Era una declaración de que existía al menos un espacio en Las Vegas, donde las reglas que los humillaban en todas partes no aplicaban. El Moulin Rouge se convirtió casi inmediatamente en el lugar donde los músicos negros se reunían después de sus actuaciones en otros establecimientos, donde las sesiones de jazz espontáneas podían durar hasta el amanecer porque no había reglas que te sacaran cuando terminaba tu turno oficial. Un espacio de libertad relativa dentro de una ciudad que era un sistema de control total. Pero el Moulin Rouge también era un negocio, y los negocios en Las Vegas en 1955 no existían fuera del control de las familias del crimen organizado que llevaban décadas construyendo la ciudad como su feudo privado. No había casino en el Strip que no tuviera alguna forma de participación directa o indirecta del crimen organizado en sus finanzas, en su gestión o en sus operaciones, sin excepción. Moy Dalitz, que controlaba intereses en varios de los casinos más importantes de la ciudad. Benny Binion, que había construido el Horseshoe sobre una reputación de violencia tan establecida que formaba parte de su atractivo comercial. Y docenas de figuras más en la jerarquía de ese sistema habían entendido que Las Vegas era un experimento donde las leyes normales podían ser dobladas o ignoradas, con la complicidad de las autoridades locales, que dependían de esos mismos hombres para su propia subsistencia económica y política.
La policía de Las Vegas no era un servicio público independiente, era una extensión del sistema de control que las familias mafiosas habían construido sobre el desierto de Nevada. En ese ecosistema, la heroína era también un negocio controlado con precisión. No era un mercado libre donde cualquiera podía comprar y vender sin consecuencias. Era un territorio organizado con sus propias jerarquías, sus propios precios regulados, sus propias reglas sobre quién podía operar y en qué condiciones. Y esas reglas las establecían las mismas estructuras que controlaban los casinos y la policía. Un músico negro consumiendo en Las Vegas en 1955. No era simplemente un hombre con un problema de adicción. Era un hombre que dependía de una red de distribución que pertenecía a un sistema de poder que no estaba dispuesto a tolerar problemas que pudieran generar visibilidad negativa, atención policial indeseada desde fuera de la ciudad o complicaciones de cualquier tipo en operaciones que dependían de una discreción absoluta para funcionar. Wardell Gray llegó a Las Vegas en mayo de 1955 para una serie de actuaciones. Los detalles exactos de esas actuaciones, cuántos shows, en qué establecimientos exactamente, bajo qué condiciones contractuales, son más difusos de lo que deberían ser para un evento de tan reciente memoria histórica. Y esa difusión en los detalles básicos es en sí misma reveladora, porque sugiere que alguien tuvo interés activo en que los movimientos de Wardell Gray durante esos días fueran difíciles de reconstruir con precisión. Lo que sí está documentado es que la noche del 25 de mayo de 1955, Wardell Gray estaba en Las Vegas, actuó en algún punto de la noche y en algún momento, entre esa actuación y el amanecer del 26 de mayo, su vida terminó de una manera que la policía local decidió no investigar con ninguna profundidad. Su cuerpo fue encontrado en el desierto al este de la ciudad, a varios kilómetros del área del Strip y del West Side, donde los músicos negros se alojaban, en una zona de arena y maleza, donde no había ninguna razón legítima para que nadie estuviera todas las horas en que presumiblemente llegó hasta ahí. Vestía la ropa con la que había actuado esa noche. No tenía heridas externas visibles más allá de las que una caída podría producir, pero tenía el cuello roto de una manera que varios médicos que vieron el informe en los años posteriores describieron en privado, en conversaciones que nunca fueron grabadas ni publicadas, como inconsistente con una caída sobre superficie plana y blanda como la arena del desierto en las condiciones en que fue encontrado. La policía de Las Vegas determinó en menos de 48 horas que la causa de la muerte era una sobredosis de heroína y que el cuello roto era consecuencia de la caída producida por el colapso físico que acompaña a una sobredosis masiva. Cerró el caso sin investigación pública. No hubo identificación de testigos que hubieran estado con él esa noche. No hubo preguntas registradas sobre cómo había llegado al desierto, quién lo había llevado hasta ese punto específico que estaba a kilómetros del lugar donde había actuado, por qué estaba en el desierto, en lugar de estar en el hotel donde se alojaba o en el Moulin Rouge, donde los músicos se reunían después de los shows. Ninguna de las preguntas que cualquier investigación criminal básica habría tenido que hacerse ante el hallazgo de un cuerpo con el cuello roto en el desierto fue respondida públicamente. Y si fueron hechas en algún nivel interno, las respuestas nunca llegaron a ningún registro accesible. Los músicos de la época no se creyeron la versión oficial. Esto merece quedarse en el aire y examinarse con cuidado, porque estos eran hombres y mujeres que conocían de primera mano la realidad de la adicción, que habían perdido amigos y colegas por sobredosis reales, que sabían exactamente cómo lucía la muerte por heroína y qué tipo de escenas dejaba detrás. Y lo que circuló entre ellos en las semanas y meses posteriores, en las conversaciones de los clubes de Los Ángeles y Nueva York y Chicago, no era la historia de un accidente banal, sino la historia de un hombre que había cruzado alguna línea, en un territorio donde las líneas invisibles tenían consecuencias físicas inmediatas, y donde las personas que hacían cumplir esas consecuencias tenían la protección completa de un sistema que no iba a hacerles preguntas incómodas. Las versiones que circularon hablaban de una noche que se salió de control, de presencias en algún espacio privado que no debían estar ahí, de conflictos que escalaron de la única manera que ese sistema conocía, para resolver los conflictos que no podían resolverse de otra manera, y de un desierto que siempre había sido la solución cuando Las Vegas necesitaba hacer desaparecer algo o a alguien. Nadie fue acusado, nadie respondió preguntas públicas.
El caso Wardell Gray cerró en 2 días y permaneció cerrado durante décadas, en una ciudad donde el sistema entero estaba diseñado para que ese tipo de cierres fueran posibles y para que nadie con suficiente poder para reabrirlos tuviera interés en hacerlo. Y el silencio que siguió fue tan completo que Wardell Gray entró en la categoría de músico de jazz muerto joven, como si nada más hubiera que decir, como si ese hecho establecido por la versión policial fuera suficiente para explicar una vida y una muerte que tenían mucho más debajo de la superficie de lo que la versión oficial estaba dispuesta a reconocer. Pero sus grabaciones quedaron. Y eso es lo que la mafia, el silencio y Las Vegas no pudieron borrar del todo, aunque lo intentaron de la única manera que funcionaba a largo plazo en una industria sin memoria institucional, ignorando. Si no hablas de alguien, si no lo incluyes en los libros de historia, si no lo enseñas en las escuelas de música, si no lo mencionas en los documentales, esa persona desaparece del presente, aunque sus grabaciones sigan ahí, esperando que alguien las encuentre y las escuche con los oídos que merecen. Y eso fue exactamente lo que pasó con Wardell Gray durante las décadas que siguieron a su muerte en el desierto de Nevada. Quedaron las sesiones para Prestige, las grabaciones con Dexter Gordon, los álbumes con Count Basie, las tomas alternativas que los coleccionistas fueron encontrando durante décadas en los archivos de los sellos. Quedó Twisted, el solo sobre el que Annie Ross construiría años después una de las canciones más inteligentes del jazz vocal, sin que Wardell Gray viera un centavo de lo que ese tema generó cuando se convirtió en estándar. Y quedó la pregunta sin respuesta. ¿Qué habría hecho con otros 20 años de vida musical, en las décadas en que el jazz enfrentaba sus transformaciones más radicales y necesitaba voces que pudieran navegar ese cambio sin perder la conexión con lo que lo había hecho grande? 34 años. Eso fue todo lo que el sistema le dejó. La historia oficial dice que murió de sobredosis. Quizás, pero el cuello roto, la ubicación kilómetros adentro del desierto, la velocidad del cierre policial, la ausencia total de cualquier investigación, la estructura de poder que controlaba Las Vegas en ese momento y que no tenía ningún interés en transparencia de ningún tipo. Todo apunta a que si hubo una sobredosis, no fue necesariamente accidental, y que si fue el cuello lo que terminó con su vida, la caída que lo produjo pudo no haber ocurrido en ningún lugar donde alguien que lo buscara pudiera haberlo encontrado a tiempo para cambiar lo que pasó. Nadie fue acusado de nada. El desierto guarda sus secretos con una paciencia que ningún sistema judicial ha logrado superar todavía, y Las Vegas siguió creciendo y construyendo casinos sobre una historia que prefirió enterrar junto a uno de los músicos más extraordinarios que el jazz americano produjo en el siglo XX. Así terminó Wardell Gray, con 34 años y una discografía que merecía mucho más reconocimiento del que recibió en vida, en una ciudad que lo necesitaba para llenar sus teatros y que no levantó un solo dedo para saber qué había pasado con él cuando ya no estaba sobre el escenario. La América que lo necesitaba no preguntó. El jazz que lo necesitaba tardó décadas en nombrarlo con la reverencia que merecía, y el desierto no habló. La próxima vez que pongas alguna de sus grabaciones, recuerda lo que acabas de descubrir. Nada fue como te lo contaron. Nunca lo fue. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete porque estas historias sobre los genios del jazz que el crimen organizado, la industria y el silencio intentaron borrar, no las vas a encontrar documentadas así en ningún otro canal en español. Hay más esperando, cada una más devastadora que la anterior. Pero hay una parte de esta historia que todavía no hemos contado con la profundidad que merece, y es la que va desde los primeros años 50 hasta esa noche de mayo en Las Vegas, los últimos 4 o 5 años de la vida de Wardell Gray, que son los que revelan con mayor claridad cómo el sistema funcionaba en tiempo real contra un músico que lo sabía todo sobre lo que le estaban haciendo y que aún así no podía escapar de la trampa, porque la trampa era el único lugar donde tenía algo que parecía una carrera. Consiguió algo notable en 1951, que define perfectamente la paradoja de su situación.
La grabación de Twisted, construida sobre uno de sus solos más imaginativos y libres, uno de esos momentos en que la música sale del músico con una fluidez que parece no tener origen consciente, sino brotar de algún lugar más profundo que la técnica o el entrenamiento, que se convertiría años después en uno de los temas más reconocidos del jazz vocal, cuando Annie Ross le añadió letra y lo incluyó en el álbum Sing a Song of Basie, junto a Lambert y Hendrix en 1957. Wardell Gray nunca vio un centavo de los millones que ese tema generó en las décadas siguientes. Nunca supo que su solo se convertiría en uno de los fragmentos musicales más muestreados de la historia del jazz, que Johnny Mitchell lo grabaría en los años 70 y lo llevaría a una audiencia que no tenía idea de quién era Wardell Gray, ni de que la arquitectura musical que Mitchell estaba interpretando venía de un hombre que había muerto en el desierto de Nevada casi 2 décadas antes, en 1951. Cuando grabó esas notas en una sesión que duró pocas horas y por la que cobró una tarifa plana que no incluía ninguna participación en lo que el disco pudiera generar, era simplemente otro saxofonista negro, haciendo su trabajo en las condiciones que la industria le imponía y que él no tenía poder para cambiar. Los años con Count Basie fueron los de mayor visibilidad de su carrera, y también los que más claramente ilustran la diferencia entre ser visible en el jazz y tener poder real en la industria que produce ese jazz. Basie era una de las figuras más respetadas de la historia de la big band americana. Un músico que había construido durante décadas una orquesta de una calidad consistente que era el resultado de un conocimiento extraordinario de quién era y qué podía hacer con los músicos que tenía a su alrededor. Y Basie eligió a Wardell Gray, que es uno de los reconocimientos más significativos que podías recibir en ese periodo, porque Basie no elegía a nadie que no entendiera perfectamente el sonido que estaba buscando y que no pudiera aportarle algo que nadie más podía darle de la misma manera. Las grabaciones que hizo con la orquesta de Basie a principios de los 50 muestran a Wardell Gray en un contexto diferente al de las sesiones de bebop o de los cutting contests. Muestran a un músico que puede adaptarse a una estructura más grande que él mismo sin perder su personalidad, que puede ser parte de algo colectivo sin disolverse en ello, que puede darle a una big band la dimensión solista que necesita para que el concierto tenga los momentos de elevación que el público espera, y al mismo tiempo respetar el marco orquestal que le da contexto a esos momentos. No todo el mundo puede hacer eso. Hay músicos extraordinarios que no pueden funcionar dentro de las restricciones de una big band sin que su mejor cualidad se apague. Wardell Gray podía hacerlo, y esa versatilidad era una de las cosas que lo hacía único. Pero la visibilidad que le daban las actuaciones con Basie, los teatros más grandes, las giras más extensas, no se traducía en una posición económica ni en una seguridad que le permitiera respirar. Seguía viviendo al día, de caché en caché, en hoteles que en muchas ciudades seguían siendo los del barrio negro, negociando condiciones de grabación desde una posición de debilidad estructural que los años no habían mejorado significativamente, porque el sistema que las producía seguía siendo exactamente el mismo. Y el consumo, que nunca había desaparecido completamente de su vida, que había tenido periodos de mayor control y periodos de mayor dependencia según las circunstancias de cada momento, seguía siendo un factor con el que lidiar en una industria que no ofrecía ningún tipo de apoyo real a los músicos que caían en ese ciclo, y que de hecho se beneficiaba de él porque los músicos adictos eran músicos manejables. El jazz en Las Vegas en los primeros años 50 era un negocio creciente. La ciudad estaba en plena expansión, nuevos casinos abriendo cada año, nuevos teatros que necesitaban llenar sus calendarios con nombres que atrajeron público de todo el país a una ciudad que se había convertido en el destino del entretenimiento adulto por excelencia en Estados Unidos. Los músicos negros eran parte esencial de ese atractivo porque el jazz y el entretenimiento negro en general, el rhythm and blues, los cantantes que conectaban el gospel con la canción popular, eran los géneros que el público blanco de clase media americana asociaba con la autenticidad y la emoción que buscaba cuando viajaba a Las Vegas a gastarse el dinero que había estado ahorrando durante el año. Había una demanda real de músicos negros de calidad, y Wardell Gray, con su reputación entre los músicos y su historial con Basie, y con grabaciones que los coleccionistas conocían, aunque el público masivo no,
Estaba dentro de ese mercado de una manera que le garantizaba trabajo, pero no le garantizaba protección de ningún tipo, en una ciudad que entendía a los músicos negros como recursos extractibles y no como ciudadanos con derechos. La noche del 25 de mayo de 1955 en Las Vegas. Necesitamos quedarnos aquí más tiempo, porque es el centro de todo, el punto al que toda esta historia converge. Aunque lo que realmente pasó esa noche sea precisamente lo que el sistema se aseguró de que nunca pudiéramos saber con certeza. Lo que sabemos con seguridad es esto: Wardell Gray estaba en la ciudad. Había actuado en algún establecimiento esa noche, probablemente en el área del Moulin Rouge o en uno de los clubes cercanos al West Side, donde los músicos negros trabajaban cuando no tenían contratos en el Strip. Era un músico en activo, con compromisos vigentes, con actuaciones programadas para los días siguientes, según algunos testimonios que circularon en los años posteriores. No era un hombre que estuviera en Las Vegas sin razón ni sin estructura de trabajo. Lo que ocurrió entre el final de su actuación y el amanecer del 26 de mayo es lo que nadie documentó, lo que nadie investigó, lo que la policía decidió que no era necesario reconstruir porque la conclusión ya estaba establecida antes de que empezara cualquier investigación. Hay versiones distintas que circularon entre los músicos de la época, versiones que se transmitieron de boca en boca en los circuitos del jazz americano durante años, sin que ningún periodista mainstream tuviera el interés o los recursos para rastrearlas con la profundidad que habría requerido confirmarlas o descartarlas definitivamente. Esas versiones hablan de una noche que empezó en el Moulin Rouge o en un espacio similar, de músicos reunidos después de los shows oficiales, de una sesión que derivó hacia conversaciones y situaciones que involucraban personas que no eran músicos, personas con conexiones con las estructuras que controlaban la distribución de drogas en la ciudad y que por tanto tenían conexiones directas con las familias mafiosas que controlaban todo lo demás. Hablan de un conflicto que escaló más allá del punto en que podía resolverse sin consecuencias físicas, de decisiones tomadas en la oscuridad de la madrugada por personas que tenían el poder de tomar esas decisiones y la impunidad para hacerlas invisibles. El desierto en esa época y en ese contexto no era una anomalía, era una solución conocida. Las afueras de Las Vegas habían servido durante décadas como el espacio donde las estructuras mafiosas resolvían los problemas que no podían resolverse de ninguna otra manera, donde los cuerpos aparecían de vez en cuando en circunstancias que la policía local catalogaba rápidamente como accidentes o como consecuencias de conflictos entre criminales que no merecían más investigación de la estrictamente necesaria para llenar el papeleo correspondiente. Y Wardell Gray, en esa lógica, era un músico negro sin familia influyente, sin abogados, sin conexiones con ninguna institución que pudiera exigir respuestas, en una ciudad donde la policía era una extensión del sistema que necesitaba que no hubiera preguntas. La perfecta víctima invisible. El forense oficial determinó sobredosis de heroína. El cuello roto quedó como consecuencia de la caída. El caso cerró. Y Las Vegas siguió funcionando exactamente igual que antes, con la misma estructura de poder, la misma complicidad entre el crimen organizado y las instituciones locales, la misma capacidad para hacer desaparecer lo que amenazara el orden que habían construido sobre el desierto. La muerte de Wardell Gray no cambió nada en Las Vegas porque nadie con poder para cambiar algo tuvo interés en hacerlo, y el mundo del jazz la absorbió como absorbía todas sus tragedias, con tristeza, con rumores, con algunas conversaciones en los clubes que nunca llegaron a ser nada más que conversaciones, y eventualmente con el olvido que es la forma más definitiva de silencio. Hay que hablar de lo que el jazz americano perdió con la muerte de Wardell Gray, no como retórica sentimental, sino como análisis concreto de lo que su trayectoria sugería sobre a dónde podría haber llegado su música. En 1955 tenía 34 años y llevaba tocando profesionalmente menos de 15. Los grandes saxofonistas de su generación que sobrevivieron, que encontraron alguna manera de escapar a las trampas que destruyeron a tantos otros, siguieron desarrollando su arte durante décadas y produjeron sus trabajos más complejos y más personales cuando ya tenían 40 o 50 años de vida y de experiencia acumulada. Sonny Rollins, que era varios años menor que Wardell Gray, siguió evolucionando hasta producir en los 60 y 70 y más allá algunos de los solos más extraordinarios de la historia del instrumento.
John Coltrane, que también era menor, tuvo tiempo de atravesar múltiples fases de desarrollo que lo llevaron desde el hard bop hasta las exploraciones más radicales de sus últimos años. Wardell Gray, con la sofisticación armónica y melódica que ya mostraba en las grabaciones de principios de los 50, con su capacidad para construir narrativas largas y coherentes dentro de los límites de una estructura de jazz, con su habilidad para hacer funcionar músicas tan distintas como el bebop más denso y el swing más accesible sin perder su identidad en ninguna de ellas, habría tenido todo lo necesario para seguir evolucionando en direcciones que no podemos predecir con certeza, pero que la lógica de su desarrollo hasta 1955 sugiere que habrían sido extraordinarias. El jazz de los 60 habría tenido una voz más, una de las más inteligentes y mejor construidas de su generación, y esa voz no estuvo. Ese espacio quedó vacío, y llenarlo de maneras distintas con otros músicos igualmente talentosos no es lo mismo que haberlo llenado con la voz específica y reemplazable de Wardell Gray. Su influencia persistió a pesar del silenciamiento. Los músicos que lo conocieron llevaron algo de su manera de entender el instrumento dentro de sus propios desarrollos, y los músicos que los escucharon a ellos llevaron algo de eso a los suyos, en esa cadena de influencias que es cómo realmente se transmite el conocimiento musical de una generación a la siguiente, muchas veces sin que los que la reciben sepan exactamente de dónde viene lo que están recibiendo. Wardell Gray está en esa cadena de una manera que los libros de historia del jazz no reflejan con la precisión que merecería, parcialmente porque esos libros fueron escritos por personas que tenían sus propios prejuicios y sus propios puntos ciegos sobre qué contaba como historia importante, y parcialmente porque el silenciamiento activo de su nombre y su trabajo durante las décadas que siguieron a su muerte fue suficientemente efectivo como para que incluso los musicólogos bien intencionados lo subestimaran sistemáticamente durante demasiado tiempo. La rehabilitación de su reputación, el proceso lento y todavía incompleto de colocarlo en el lugar que le corresponde dentro de la historia del jazz americano, empezó con los coleccionistas y los investigadores que encontraron sus grabaciones y las escucharon con la atención que merecían, que rastrearon su historia en los archivos de los sellos y en los testimonios de los músicos que lo habían conocido, que publicaron artículos y notas discográficas que empezaron a circular. Primero, en publicaciones especializadas, con audiencias pequeñas, y después, con el tiempo y con la digitalización de las grabaciones que los hizo accesibles a cualquiera, con una conexión a internet, a una audiencia más amplia que empezó a descubrir lo que había estado esperando ahí durante décadas. Pero incluso ese proceso de rehabilitación parcial no ha producido la justicia completa que merecería su obra y su vida. Wardell Gray sigue siendo para la mayoría de la gente que tiene interés en el jazz un nombre al margen, una referencia en los artículos sobre Dexter Gordon o sobre Count Basie o sobre el jazz de la costa oeste de los años 40. Un músico mencionado, pero raramente el centro de la conversación. Y mientras eso sea así, mientras su nombre no sea reconocido con la misma inmediatez que los nombres de los músicos de su generación, que sí sobrevivieron y que tuvieron tiempo de construir el tipo de catálogo y de legado público que genera ese reconocimiento, la historia del jazz americano seguirá siendo una historia incompleta que excluye una de sus voces más importantes. Hay un momento en las grabaciones de Wardell Gray, en cualquiera de las sesiones que dejó documentadas, en el que el saxofón hace algo que ninguna descripción puede capturar completamente y que solo la escucha directa puede transmitir. Hay un momento en que la música parece respirar de una manera que va más allá de la técnica y del entrenamiento y de todos los conceptos que usamos para hablar de cómo funciona la música. Un momento en que lo que escuchas es simplemente una presencia, una inteligencia y una sensibilidad específicas e irreemplazables que existen en ese sonido y en ningún otro. Eso es lo que Las Vegas mató en el desierto en mayo de 1955. Eso es lo que el silencio intentó borrar durante décadas. Y eso es lo que las grabaciones, obstinadas y perfectas y completamente indiferentes a lo que el sistema quería que fuera la historia oficial, han preservado para que cualquiera que quiera escuchar con atención pueda encontrarlo todavía, 70 años después, intacto y esperando.
quedan cosas por decir sobre el contexto en el que vivió Wardell Gray que ayudan a entender por qué su muerte fue posible de la manera en que lo fue y por qué el silencio que la siguió fue tan completo y tan duradero. El jazz americano de los años 40 y 50 no era solo una tradición musical, era también un sistema social y económico con sus propias reglas de poder y sus propias vulnerabilidades. Y los músicos negros que operaban dentro de ese sistema vivían en una posición que era simultáneamente central para el funcionamiento del sistema y completamente marginal en términos de protección y de derechos reales. La América de 1955 era un país que estaba empezando a sentir la presión del movimiento por los derechos civiles, que en ese año exacto vivió el asesinato de Emmett Till en Mississippi y el inicio del boicot de los autobuses en Montgomery, que fue el año en que Rosa Parks se negó a ceder su asiento y en que una comunidad entera de personas negras decidió que la humillación cotidiana del sistema de segregación era algo que ya no iban a soportar en silencio. Era un año de ruptura, de inicio, de algo que cambiaría el país de maneras que en 1955 todavía no eran completamente visibles, pero que se podían sentir en el ambiente político y social con una intensidad que no había existido antes de la misma manera. Y en ese contexto, Las Vegas era una anomalía extraordinaria, una ciudad que había construido toda su economía sobre el entretenimiento y que mantenía una segregación tan brutal que hacía que los músicos negros más famosos del país tuvieran que dormir en el gueto después de actuar en sus teatros más lujosos. El Moulin Rouge representaba en ese sentido algo más que un establecimiento integrado. Representaba una fisura en el sistema, una demostración de que la segregación en Las Vegas era una elección política y económica y no una necesidad inevitable que podía hacerse de otra manera y que el negocio no tenía por qué sufrirlo. Y esa fisura era amenazante para el sistema que las familias mafiosas habían construido, porque el control social que ese sistema ejercía dependía en gran medida de mantener las separaciones que hacían a los músicos negros vulnerables, sin acceso a los espacios de poder, sin capacidad de organizarse más allá de sus propios circuitos, sin protección institucional de ningún tipo. El Moulin Rouge amenazaba esa vulnerabilidad al crear un espacio donde las reglas podían ser distintas, y eso lo convertía en un problema potencial para los intereses que habían construido Las Vegas tal como era. Que Wardell Gray muriera exactamente en el mes en que el Moulin Rouge abría, en el periodo en que ese espacio se estaba estableciendo como el punto de reunión de los músicos negros de la ciudad, en el momento en que los circuitos del jazz negro en Las Vegas estaban adquiriendo una visibilidad y una autonomía relativa que no habían tenido antes. Es una coincidencia temporal que no prueba nada por sí sola, pero que tampoco puede ignorarse completamente cuando se trata de entender el contexto de su muerte. Los sistemas de control no toleran las fisuras indefinidamente, y los músicos que habitaban esas fisuras corrían riesgos que los músicos que permanecían dentro de los límites establecidos no corrían de la misma manera. Lo que sí podemos decir con certeza es que el sistema que mató a Wardell Gray, entendiendo ese sistema en su sentido más amplio como la combinación del crimen organizado, la segregación institucional, la explotación de la industria discográfica y la ausencia de protección legal real para los músicos negros de esa época, ese sistema no fue un accidente histórico ni una anomalía. Fue la forma normal de funcionamiento de la América de mediados del siglo XX para con los artistas negros que producían la música más extraordinaria de su tiempo y que eran recompensados por esa extraordinariedad con precariedad, vulnerabilidad y en demasiados casos con una muerte prematura que nadie investigó con la seriedad que habría merecido cualquier vida humana, independientemente del color de la piel del que la vivía y de la música que producía mientras lo hacía. La historia de Wardell Gray es la historia de ese sistema en funcionamiento. Es también la historia de lo que el sistema no pudo borrar completamente, de lo que persiste a pesar de décadas de olvido activo e involuntario, de lo que las grabaciones preservan con una fidelidad que ningún silencio puede romper definitivamente. Cada vez que alguien escucha April Skies o Twisted o The Hunt o cualquiera de los solos que dejó documentados, algo del hombre que estuvo detrás de esas notas escapa al silencio que el sistema quiso imponerle. No es justicia, no es reparación,
pero es algo y a veces algo es todo lo que la historia puede ofrecer a los que el sistema destruyó antes de que pudieran ser completamente lo que habrían podido ser. Las Vegas siguió creciendo. Los casinos siguieron multiplicándose. El Strip se extendió y se iluminó y se convirtió en la imagen que el mundo asocia con la ciudad del desierto. Y en algún punto de ese crecimiento, bajo varias capas de concreto y neón y el ruido constante de las máquinas tragamonedas, quedó enterrada la historia de un hombre con un saxofón de tenor y 34 años que había entendido demasiado bien el mundo en el que vivía para poder sobrevivir en él indefinidamente. Wardell Gray. El nombre que la ciudad del desierto no quiso recordar. El sonido que las grabaciones se negaron a olvidar. Hay algo que los documentos del FBI de esa época, desclasificados décadas después en partes y con páginas completas tachadas con marcador negro, sugieren sin confirmar sobre la relación entre las autoridades federales y las muertes de músicos negros en ciudades controladas por el crimen organizado en los años 50. El FBI de Hoover monitoreaba a figuras del jazz americano. Esto está documentado. Lo hacía con Billie Holiday y con otros músicos que consideraba que tenían conexiones con movimientos radicales, o que simplemente eran lo suficientemente famosos y lo suficientemente negros como para ser considerados potencialmente problemáticos para el orden social que Hoover estaba dedicado a proteger. Y el FBI en esa época tenía relaciones complicadas con el crimen organizado que iban mucho más allá de la simple persecución de criminales. Había acuerdos, compromisos, territorios donde la presencia federal era convencionalmente discreta, porque otras consideraciones hacían esa discreción útil. Las Vegas era uno de esos territorios. Lo que eso significó concretamente para la muerte de Wardell Gray es algo que los archivos disponibles no permiten establecer con certeza, pero que el contexto hace imposible ignorar completamente. El silencio institucional sobre su muerte no fue solo local, fue un silencio que se sostuvo en múltiples niveles del sistema americano de esa época, y ese tipo de silencio no ocurre solo por negligencia, sino también por elección. Y el mundo siguió girando como si nada de esto hubiera ocurrido, como si un hombre con ese talento pudiera simplemente desaparecer en el desierto de Nevada sin que nadie respondiera por ello, como si esa fuera la conclusión natural y aceptable de una vida que había sido extraordinaria en todo lo que importaba, excepto en la protección que el sistema estaba dispuesto a ofrecerle.